Bien, vamos a la frase de la semana que habrá por ahí en esas redes sociales o en esas declaraciones. Vamos a verlo a continuación. Te hizo celebrar, te hizo reír, te hizo llorar. Frase de la semana. Las frases que se han vertido recientemente a través de las redes sociales, un cruce ahí entre el ministro de la SAR y también José Manuel Zelaya Castro, el hijo de la presidenta. Vamos a iniciar por lo que ha publicado José Manuel Zelaya Castro. Ojalá que con ese mismo ímpetu defendieras a la presidenta, a quien verdaderamente le debes lealtad por ser ella quien te confió en ese cargo que ostentás. Te recuerdo que una de las características fundamentales en un funcionario debería ser la tolerancia a la crítica y no la altanería. Y esto se lo responde José Manuel Zelaya, hijo, al ministro de la SAR cuando procedió a hacer unas aclaraciones al señor Pedro Barquero, que manifestó que la ministra de Finanzas no era calificada para el cargo que desempeña. Precisamente vamos a ubicar lo que decía Marlon Ochoa a favor de... no, sería el otro de abajo, vamos a ver ahí. Ahí, Pedro Barquero, usted está en el servicio de la oligarquía, lo envileció su dinero, no tiene altura para atacar a una persona honesta como la abogada Moncada, que donde ella pone los pies usted no puede poner ni la cara. Eso fue lo que Marlon Ochoa le dijo a Pedro Barquero. Luego, ante estas declaraciones o ante estas palabras, viene José Manuel Zelaya y le respondió eso, ¿verdad? Lo que estamos viendo ahí. Luego viene la respuesta de Marlon Ochoa. El tuit de Melito es contra las medidas de transformación estructural que está impulsando la presidenta. Se ha opuesto a todas ellas desde el primer día, poniéndose al lado de la Embajada de los Estados Unidos y del sector empresarial que atiza y planifica un golpe contra la presidenta. Bueno. Mire usted, la polémica, la fricción que se da a lo interno de Libertario de Fundación por ideas o quizás por campañas prematuras, probablemente, porque hace algunos días se dio un evento allá en el departamento de Valle, donde la presidenta de la República llamó a los militantes del Libre, sobre todo de la corriente 28 de junio, a no empezar campañas prematuras. Quizás había un mensaje también indirecto o contra Jorge Cálix o contra Rixi Moncada, que son los que se andan promocionando ya como precandidatos presidenciales. No directamente Rixi, lo ha hecho, sí, quizás Jorge Cálix más activo, pero hay un grupo detrás de la secretaria de Estado en los despachos de finanzas que la anda promoviendo, y puede existir algún resquemor en estos momentos por parte de la presidenta, porque si tiene algo de razón, no es tiempo para andar en campañas políticas. Parte de este grupo es Marlon Ochoa, sin duda alguna una persona fiel a la abogada Rixi Moncada, que la defiende a capa y espada. Esto por lo que dijo Pedro Barquero, que no tenían la capacidad Rixi de ejercer el cargo de ministra de Finanzas, sino que fue por compadrazgo o por un favor político que la abogada está en ese cargo. Sale Marlon Ochoa a defenderlo en las redes sociales, pero se molesta Melito, no sé por qué se molesta. José Manuel Zelaya Castro, más conocido como Melito, diciéndole a Marlon Ochoa de manera pública que no defiende a la presidenta. ¿Será que es parte de ese malestar también las campañas prematuras de doña Rixi Moncada? Lo que sí es cierto, Gilda, es que ya se aflora o esa división o esa fricción a lo interno del Libre, y seguro, se lo digo con toda razón, es por esas campañas prematuras o por esas promociones de precandidatos. Bueno, ya días escucho yo algunas divisiones por ahí, pero ojalá que sea esto por campañas prematuras, pero no deben salir a la luz así, Ramón. Yo creo que las cosas se deben limar dentro, ¿verdad? En reuniones privadas. Por favor, Gilda, usted es militante del Libre, fundadora del Libre, es miembro de la Coordinación Nacional del Libre, y usted sabe cómo es la dinámica del Libre. Desde la altura del gobierno, Ramón, yo creo que la gente lo que está esperando es soluciones a todos los problemas del país y no pleitos. O sea, esto no da ninguna salud al gobierno de la presidenta Castro. Esto más bien lo que hace es transmitir esa idea de que hay desorganización y que hay divisionismo y que se está pensando más en campañas que en buscar solución a lo que la población pide. Entonces yo creo que sí debería, ya no es un partido político, es un gobierno
¿verdad? Hay un gobierno que se debe a toda la población, no solamente a la militancia del Partido Libertad y Refundación. Pero es apropiado para que presentemos al invitado, ¿no? Vaya, pues entremos, y justo hablando de este tema, porque nuestro invitado esta mañana es el comisionado presidente de la Comisión Reguladora de Energía, pero es un político conocido también en nuestro país, militando en los últimos procesos electorales, sin duda alguna, activamente en la política en Honduras, ex diputado al Congreso Nacional, y por supuesto le preguntamos de este tema porque entiendo, Virgilio, que ahora usted también es militante del Partido Libertad y Refundación, ¿es así? Virgilio Padilla, el abogado Virgilio Padilla nos acompaña esta mañana aquí en la plaza. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Hilda. Buenos días, Virgilio, bienvenido. Un placer. Gente muy querida. Pues hemos como crecido juntos, ¿no? Así es. Y bueno, yo me encuentro a veces gente en la calle y como conocidos de toda la vida, compañeros de colegio, y uno les tiene cariño por ir creciendo con la misma generación. ¿No te ha pasado? Sí, así es. Y un honor estar aquí en este programa, viejo canal conocido de la familia Nodarse. Estamos para servirte. Pregúntame. Usted fue diputado por el Partido Anticorrupción. Es correcto. Por el PAC de Salvador Narrala. Siguió a Salvador Narrala también en el PSH. Ahora se puede considerar un militante activo del partido de gobierno, del Partido Libre. Es difícil seguir a Salvador, ¿no? Pero hicimos la fuerza con el Partido Anticorrupción. Se tomaron decisiones equivocadas. Y bueno, ¿no? Quiero justificar que estoy en Libre porque Libre es algo mejor, ¿no? Yo lo comparo mucho con la historia del cristianismo, los judíos y San Pablo o Saulo. Pablo era un perseguidor de judíos, un perseguidor de cristianos y terminó siendo cristiano. ¿Por qué? Porque era algo mejor, porque era algo que tenía futuro, porque era algo que tenía más profundidad, porque era algo que tenía más posibilidad de expansión. Y así estoy yo con el Partido Libre, ¿no? Es un partido que tiene muchísimas cualidades. En primer lugar tiene la juventud, tiene el ingrediente de la rebeldía, tiene la organización, tiene lo que para mí es más importante, la doctrina. Las personas o las organizaciones nos gustan o nos disgustan porque tienen profundidad, porque tienen causa, porque tienen una motivación en la vida. Así es la relación entre un hombre y una mujer, ¿no? Te gusta a alguien porque tiene una razón para vivir, una razón para existir. Y ese es el Partido Libre, ¿no? Tiene un caché, ¿no? Una sustancia como espesa. Y luego tiene lo más importante que debe tener cualquier organización o país, tiene liderazgo. Y yo confío mucho en el liderazgo del presidente Zelaya, que en su oportunidad, en momentos claves, me ha reclamado y me ha orientado en el sentido de que debemos todos buscar una causa, y esa causa la he encontrado yo, en mi caso, en el Partido Libre, que creo que es un gran partido, además de que me han tratado con muchísimo respeto, con muchísimo cariño, y ideológicamente ese cariño es porque siempre estuve como cerca de ellos, ¿no? Yo recuerdo con Hilda en el Congreso, estuvimos muy cerquita, ¿no? Votando a la par, con las mismas luchas, y hoy pues afortunadamente soy militante del partido. La cosecha del narralismo fue cierta marginación, cierto hacerme a un lado, pero yo pues tuve la audacia, tuve la suerte de poder resurgir de la mano del presidente Zelaya, de la mano de la presidenta Xiomara Castro, a posiciones destacadas que tienen su propia energía. ¿Qué habrá pasado, Virgilio? Y aprovechamos también para hablar del tema del ingeniero Salvador Narrala, una persona que tiene sus capacidades, pero que le está apostando, últimamente se ha
controlado, parece, ¿verdad? Se ha controlado. Pero le ha sí, estado se ha apostando calmado. a la autodestrucción como el líder que él busca ser, ¿no? Como la persona que todavía busca la candidatura presidencial. ¿Qué habrá pasado con él? ¿Por qué se desvincula tan rápido del gobierno de la presidenta Xiomara? Mira, para mí la política es una disciplina fascinante. Es fascinante porque se conoce a profundidad el ser humano. Y me he dado cuenta, con el ejercicio de la política, más allá de los libros, más allá de los personajes históricos que tanto nos gusta como estudiar, de que la política es una actividad multidisciplinaria, o la vida es multidisciplinaria, ¿no? No puedes solo caminar por la vida siendo honrado, ¿no? También tienes que trabajar, también tienes que alimentarte, vestirte, es muchas cosas. Y la política es así, ¿no? No solo es el buen discurso, no solo es tener la razón, no solo es ser valiente y postularte, sino que también en la política hay unas condiciones que potencian a la gente, o potencian a los candidatos, o potencian a la autoridad. ¿Cuáles son esas cosas? Bueno, generosidad, discreción, lealtad, cosas sin las cuales vos no podés avanzar, ¿no? Porque no podés pasar por la política dejando amigos, enemigos en todos lados, sino que tiene un ingrediente de lealtad, un ingrediente de profundidad, lo que decía yo con el partido. Yo no puedo estar en la política diciendo solo siendo práctico, sino que tenemos que tener una causa, tenemos que infundir esperanza, tenemos que infundir esa miel que lubrica todas las actividades, que es la doctrina, ¿no? Y yo creo que al ingeniero Nasrallah le falta mucho de eso. Creo que yo se lo dije a él, le cuesta la disciplina grupal, ¿no? Interactuar en grupo. Y esto lo digo únicamente desde el punto de vista descriptivo, no en el peyorativo, no con el ánimo de destruir a nadie. Pero yo le decía, vos tenés una índole para hacer una candidatura independiente porque te cuestan los grupos. Insistió con un nuevo partido y los resultados en el Partido Salvador de Honduras aparentemente son desastrosos, ¿no? A un lío interno, malos entendidos, varias corrientes en un partido tan pequeño, pero es la naturaleza de Salvador. Entonces yo creo que tiene capacidades limitadas en el sentido de la política, quizás tenga buenas intenciones, no lo dudo, podrá tener las mejores intenciones, pero la política no solo son las buenas intenciones, es tratar con gente, y tratar con gente es lo más yuca que hay. Es decir, la gente es complicada, la gente es envidiosa, la gente es odiosa, y para compensar ese odio y esas envidias hay que ser absolutamente bondadoso, hay que ser generoso, tolerante, discreto, prudente, hay que intrigar, porque es la naturaleza de la disciplina, y si tú no puedes hacer eso, tienes limitaciones que no te van a poder llegar, y creo que es lo que pasa con Salvador, sin ser grosero con él. Ojo con esas buenas intenciones que usted dice, es cierto, a Nasrallah nosotros no le podemos achacar ningún acto de corrupción, ha sido un hombre transparente, limpio, pero no es el mismo Nasrallah que hemos visto en otros procesos electorales. Digo yo esto, Virgilio, porque se habla de un plan de desestabilización del actual gobierno por parte de grupos hegemónicos en el país, de grupos específicos que tienen un interés económico. Generadores de energía, bancos, empresarios grandes, la oligarquía de este país o cierto sector está actuando en contra del actual gobierno. Lógico, estos sectores que han sido o que han controlado eternamente el sistema en nuestro país utilizan títeres. Los títeres que han utilizado eternamente han pertenecido al bipartidismo y ellos no tienen color político, ponen a uno u otro en diferentes partidos políticos. ¿Será Nasrallah ahora un títere más bien de estos sectores
que pretenden generar esa desestabilización en el gobierno o esa incertidumbre en el país para ir desgastando el gobierno. Le digo por el discurso que he escuchado de don Salvador Narrala en los últimos meses. Que puedo decirte es que me parece una grosería absoluta los ataques que tiene contra el gobierno, contra el presidente Zelaya. Primero porque el presidente siempre ha sido una persona muy respetuosa con él. Y segundo, es lo que yo te decía. Tú tienes que tener lealtad con lo que haces. Es decir, hay un déficit de lealtad que tiene el ingeniero Narrala. Sí. Lealtad con sus ideas, lealtad con sus actos. Se hizo una alianza. Una alianza es como un matrimonio. Y ese matrimonio tú lo puedes construir o deconstruir. Y lo que ha hecho Narrala es tener una conducta destructiva, exigir por la fuerza. Si yo me caso contigo, Hilda, si yo me caso con cualquier mujer, yo no puedo exigir gritando, yo no puedo exigir insultando, yo no puedo exigir destruyendo. Y es lo que ha hecho Salvador, ha llevado los niveles de entendimiento con la alianza, con el presidente Zelaya, con la presidenta Xiomara Castro, a niveles de autodestrucción. Y hay momentos en que o uno traspasa límites en que la destrucción ya es irreversible. Y eso es lo que ha hecho, inclusive metiéndose o dando declaraciones que se refieren a la vida personal de los participantes. Yo recuerdo, y a mí me entristeció mucho, ¿no? Cuando firmamos la alianza, ¿te acordás, Hilda? Sí. Cuando se hizo la alianza, que la alianza, bueno, todos nos alegramos. Pero Salvador, le digo yo, para el bien de la alianza tú deberías ser candidato a presidente del Congreso, porque así te garantizas el cumplimiento. ¿Te acordás, Ocho? Claro. Yo salí a decir, ¿no? Porque ya tenía poco contacto personal con él, salí a decir en los medios, Salvador, tú deberías ser candidato a diputado, tú deberías encabezar la planilla de diputados del partido para así garantizar el cumplimiento de cualquier acuerdo que no hayan entendido después. Salió insultándome y con groserías. Entonces, hoy está pagando él eso, ¿no? Esa falta de análisis, esa falta de seso. Uno no solo puede ocupar mucho consenso. La política es gregaria, ¿no? Es de grupos. Ocupar la opinión de muchas personas. Y él, pues, es muy conocido por ser una autosuficiente, ¿no? Todos conocemos a Narrala, no es necesario hablar bien o mal de él, todos sabemos si es leal, si es generoso, si está dispuesto a dar la vida por ti, todos sabemos si es capaz de proteger a su grupo, si él se pone adelante o detrás de los demás, todos sabemos quién es él, no es necesario señalarlo. Y yo creo que ha sido un personaje destacado en los shows, en el fútbol, pero la política es algo más que fútbol y que shows, ¿no? La política es una disciplina seria de la cual dependen muchísimas personas, implica unos valores que hay que tenerlos, ¿no? Porque si no los tienes realmente queda al lado. Y es lo que ha pasado con el ingeniero. En lo personal yo no veo ninguna razón con argumento como para que don Salvador Narrala empiece, bueno, razones dentro de las entendibles dentro de una alianza, porque él fue el candidato presidencial apoyado por la base del Partido Libertad y Refundación y esta alianza ganó las elecciones. Sin embargo, le hicieron un fraude y tuvo todo el apoyo de la base, la estructura de Libre. La misma presidenta Xiomara Castro vino y le cedió su lugar. Se dio su candidatura y todo el trabajo del Partido Libre a don Salvador Narrala. Y ahora, que es designado presidencial, porque ahora la alianza fue siendo ella la candidata presidencial, y viene él y empieza estos ataques desmedidos y lo vemos sentado. Cuando yo veo a Salvador Narrala sentado a la par de Tomás Zambrano, de Toño Rivera, entonces uno se pregunta, ¿a qué juega Salvador Narrala? Porque él está dentro de una estructura de gobierno. Él está dentro de una cúpula de gobierno donde debería de estar él más bien impulsando salir lo menos
mal evaluado que se pueda, pero viene y se desmarca y empieza los ataques hacia el gobierno en lugar de, si él quiere construir una candidatura presidencial, ¿sería esta la mejor estrategia, Virgilio? Bueno, no, yo creo que es lamentable, ¿no? Lo más triste de lo que dijiste es aparecer al lado de Toño Rivera y de Tomás Zambrano, que son personas que realmente... Pero es como un niño, ¿no? Salvador también. Y bueno, nos da lástima, nos da... lo siento mucho por él, lo siento mucho por Honduras, por el partido. Creería que está siendo utilizado. Y bueno, por sus frutos los conoceréis. No es tan importante Salvador, yo prefiero atacar otros temas. Claro. Sí. Y creo que merecen la pena. Así es, hay más temas que abordar con Virgilio Padilla, quien también incursiona en la política y ocupa un cargo de mucha importancia dentro del gobierno de la presidenta Castro. Vamos a la pausa, ya regresamos. Virgilio Padilla nos acompaña esta mañana. Él es el comisionado presidente de la Comisión Reguladora de Energía. Es preponderante hablar del tema energético en estos momentos en el país, sabiendo los conflictos que se han dado durante los últimos días. Pero antes yo le quiero preguntar así, de manera muy general, Virgilio, a propósito que hoy es 30 de junio, se decía que ya a partir del 1 de julio se iban a dar algunos cambios en secretarías grandes incluso. No sé si es que el tema de la inseguridad, lo que sucedió en las cárceles, nos ha arropado en estos momentos de manera mediática o en el orden de prioridades en el engranaje público. ¿Será que ya en los próximos días sí podríamos ver esos cambios? Hay ministros que no han funcionado. Hay ministros que no han tenido la capacidad de gestión para desarrollar los cambios que necesitan en estos momentos. ¿Cómo usted evalúa, a pesar de que es funcionario, pero tiene su análisis crítico, de manera general? No, yo creo que Libre es un gran gobierno. Estoy muy contento de participar en el gobierno, por no decir feliz. Es una posición honrosa la que me ha dado doña Xiomara Castro. La confianza es algo invaluable, ¿no? Y te voy a explicar algo. Todos es una campaña en contra del partido y en contra del gobierno, como queriendo encontrar respuestas rápidas, pero nada en la vida tiene respuestas rápidas. Y yo veo a Libre como una semilla, y una semilla tiene que ser puesta en el suelo, tiene que nacer, tiene que crecer, tiene que echar raíces, y los frutos que vas a recoger después de que saca tejido leñoso, después de que se robustece la planta, son con el tiempo. No hay respuesta inmediatista para el gran problema nacional, para el problema de las maras, para el problema del abandono de cierta parte de la población. No hay una respuesta inmediata para la justicia. No hay respuesta inmediata para el tema de la educación. ¿Quién va a educar a los profesores? ¿Quién va a educar a los capacitadores? No hay respuesta inmediata para el tema de la policía, sino que es un esfuerzo día a día. Al menos lo que es gráfico, lo que es notorio, es que no hay corrupción, o la corrupción mínima, ¿no? Es más, yo a veces me despierto tarde, ¿no? Eso es corrupción. Pero ese afán del dinero, ese afán de abusar del presupuesto nacional, eso se terminó. Eso verdaderamente se terminó, no lo veo por ningún lado. Yo creo que todos estamos conscientes de la gran necesidad que tiene el país de mandar un ejemplo de honradez. Y vamos por ese camino. Y luego está en el tema de identificar los grandes problemas nacionales, que también es multidisciplinario. Es decir, no solo de pan vive el hombre, sino que todos los problemas son importantes. Decirte de que no solo comes, sino que también necesitas ocio.
necesitas familia, necesitas vestir, casa, finanzas, dinero para gastar. Las necesidades son infinitas siempre. Por mucho dinero que tengas, el mundo de las necesidades va a estar ahí. Por mucho dinero que exista, siempre vas a tener una necesidad. Y bueno, si estoy entendiendo, el tema energético es decisivo, el tema de la seguridad jurídica es decisivo, hay que crear empleo. La presidenta está trabajando arduamente en eso, lo sé de fuentes cercanas. Y la energía que es el tema en el cual yo estoy involucrado, es un tema delicadísimo porque el crecimiento de la economía y además de la tranquilidad de la población depende de la generación de energía, que es un tema que corresponde exclusivamente a la ENE. Nosotros únicamente revisamos, nosotros auditamos, nosotros aprobamos las licitaciones, acompañamos, ¿no?, con la necesidad de crear nuevo volumen de energía que necesita el país para seguir adelante. Estamos encargados de mantener la tarifa. Luchamos porque sea una tarifa estable, que garantice la estabilidad económica, la seguridad energética del país, para que el costo de la vida sea consecuente con la realidad. Nosotros hoy casualmente, a las 4 de la tarde, hacemos una conferencia de prensa para anunciar el estatus de la nueva tarifa. Yo te pido excusas, no te puedo decir cuál va a ser porque es una comisión de 3 comisionados y hemos acordado entre nosotros anunciarla hasta el momento de la conferencia de prensa, y no puedo pasar sobre mis compañeros porque la convivencia interna es importante. Claro. No puedo... Pero no va a haber aumento. Va a ser una tarifa consecuente con la realidad y la crisis, ¿no?, o la problemática energética. Hay quienes dicen que no debemos usar la palabra crisis, pero la crisis es global. La crisis es un problema hemisférico, voy a decir. Y se trabaja en eso. Hay mucho inversionista acercándose a la institución, acercándose al ministro Eric Tejada, para poder dar pasos a invertir en energía y que la crisis termine en el corto plazo, en el mediano plazo y en el largo plazo. Esperamos que Honduras no vuelva a tener esta situación. Y esta situación existe porque simple y sencillamente porque el Partido Nacional no tomó las decisiones en su momento en materia de energía. Una decisión se toma hoy y el impacto es para dentro de 24 meses. Entonces, lo que pasó hoy fue una responsabilidad única y exclusiva del Partido Nacional, aunque yo soy de los que pienso de que eso se está recordando y señalando errores. Debemos tener mucho cuidado en eso porque efectivamente nosotros estamos trabajando en el tema, ¿no? Nunca hay que olvidar el golpe, nunca hay que olvidar los abusos, nunca hay que olvidar el gobierno narco, nunca hay que olvidar que el Partido Nacional se comportó como una pandilla de criminales, nunca hay que olvidar los hospitales móviles, nunca hay que olvidar todos esos actores que acompañaron al narcogobierno para hacer poder. Nunca hay que olvidar el fraude, Hilda. Y hay que estarlo destacando, pero en mi caso mi trabajo es crear estabilidad energética y estabilidad económica. Así es, hay que avanzar y buscar, construir las soluciones que la población demanda en este momento. Y precisamente hace algunos días decía el ministro Eric Tejada que se está trabajando en el proceso de nuevas licitaciones, se está trabajando en el proceso de ver cómo se fortalece esas líneas primarias donde se ha sobrecargado por aumento de la demanda. Y uno lo ve, por ejemplo, en Valle de Ángeles. Valle de Ángeles es un pueblo
que ha crecido sin planificación y ahí no existe la suficiente fuerza en la línea primaria, y entonces cuando hay una hora pico se va la luz, se apagan las estufas, se queman los aparatos, y esto no se cambia de la noche a la mañana, Virgilio. Entendemos que para esto se necesita un proceso no menor de un año. Es correcto, más quizás. Pero es la realidad. Nosotros no podemos desconocer la realidad. Había un abandono en el tema de la transmisión, porque no solo es generar. Tú generas energía, pero esa energía hay que saber llevarla a otros lados. Y hay que construir líneas de alta tensión, de media tensión, de baja tensión. Y eso no se hizo. El cableado en los suelos, hay muchas quejas, hubo mucha corrupción en la construcción de la represa de Patuca. No me corresponde a mí, pero las denuncias las tiene el Ministerio Público. Hubo mucha corrupción. Bueno, hay un gran problema que tenemos, y eso es un problema que hay que verlo como sociedad, el hecho de las pérdidas no técnicas. En el área de Atlántida, Francisco Morazán y Lloro, se roban el 52% de la energía. No estamos señalando a nadie, pero eso tiene que terminar. Hay que utilizar muchísima tecnología para poder terminar con este flagelo, esta plaga que tenemos, con equipos, con medidores para detectar dónde están los pegues clandestinos, para detectar dónde está el delincuente, para detectar dónde están los desvíos y las extracciones de electricidad que hacen que la ENE pierda muchísimo dinero cada día. Cada día se pierde dinero. 1.400, 1.600 millones al año. En eso oscila, ¿no? Más de 1.000 millones de lempiras al año. Y entonces el país, no nos preguntemos por qué está como está. Es un problema antropológico, ¿no? Un problema sociológico. Tanto ricos como pobres hurtan energía de la ENE. 1.400 millones mensuales. O sea, el déficit es 17.000 millones al año. Entonces no nos preguntemos por qué la ENE está como está. Todos somos responsables de la construcción del país. Nosotros como autoridad debemos impulsar que termine esta plaga, ¿no? Esta situación. Y lo vamos a lograr porque tenemos el equipo adecuado de personas que está dispuesto a hacerlo. Como te dije iniciando el programa, la corrupción se terminó con nosotros y vamos a hacer nuestros mejores esfuerzos por sacar la ENE adelante. ¿Hay un tiempo probable, Virgilio, para poder superar esta crisis? ¿Un tiempo? Bueno, se especula que va a durar durante la canícula, pero todo depende de las lluvias, ¿no? Porque la sequía ha sido severa, ha llovido 40% menos de lo habitual y eso ha provocado que la potencia de las plantas hidroeléctricas baje muchísimo. Después de cierto nivel se deja de producir, incluso el Cajón no está en su máxima potencia, que representa 300 megawatts. El consumo, la demanda nacional es de 1.600 megawatts hora en las horas pico. ¿Okay? El Cajón ya dejó de ser tan importante, el sistema está relativamente privatizado y esperamos que todos contribuyan. Nosotros sacamos una normativa para invitar a que los grandes consumidores se desconectaran del sistema y está dando ciertos resultados. Se desconectaran del sistema para aliviar la demanda que tiene la ENE, especialmente las horas pico. La hora pico es de 12 a 2 de la tarde y de 6 a 9 de la noche.
se desconectaran en esos momentos y la energía disponible se distribuía en la sociedad sin ningún apuro. Pero no solo es el tema de la oferta de energía, sino que si llueve, se cae un árbol, la cuadrilla, es decir, el invierno tiene unos componentes de falta de servicio que son una realidad y que conjuntamente con EH, que precisamente está terminando su contrato, se tienen que aliviar. Pero sí, se trabaja, se trabaja. Es Honduras también, no somos una potencia desarrollada, pero con nuestros pocos recursos, con los esfuerzos personales de cada uno de los funcionarios, esperamos superar la crisis. Así es, Virgilio. Ahora, Honduras ha pagado durante los últimos, o varias décadas, la energía más cara de Centroamérica. ¿Será que eso va a cambiar en este gobierno o no depende de las negociaciones? ¿Qué factores hacen que nosotros tengamos que pagar altos costos por la energía? Aparte de la corrupción, no hubo una... Bueno, en el gobierno de Juan Orlando Hernández hubo un fenómeno que se llamó la hemorragia legislativa. Y ese día, esa noche, se autorizaron alrededor de 150 contratos de energía, más de 2.500 megas esa noche, en la transición de Pepe Lobo a Juan Orlando. Correcto. Siendo presidente del Congreso también, Juan Sí. Orlando, teniendo el control del Y Congreso. ninguno de esos Nacional. contratos está operativo. Ninguno. Ni un mega. De 2.500 megas que se autorizaron a través de contratos con el Estado para generar energía. 150 contratos, unos de 70 megas, unos de 40 megas, unos 2.500 megas en su conjunto. Ninguno de esos contratos está operativo. O sea, no están generando. No, Y- son pero- contratos, únicamente contratos con objetivo de corrupción, es decir, contratos que nacieron de la tierra de la corrupción, para ser vendidos, para ser transados, para entrar como en una bolsa de creación de dinero a través de contratos. Y ni uno de esos contratos está operativo. Entonces tú ves, se están anulando esos contratos, la ENE está haciendo su trabajo y bueno, y el país sigue por una ruta de reconstrucción. La refundación del país es una necesidad, como el socialismo es una necesidad, porque en el mundo, en esta nación, la crisis de materiales, la crisis de insumos, no permite que todos los hondureños vivamos con el promedio de vida de un español, de un americano. Es decir, no dan los recursos. Entonces el socialismo se ha convertido en una necesidad, porque esos recursos hay que administrarlos eficientemente. No hay tanta creación de riqueza en el país, las tierras fértiles son limitadas. Aquí tú debes de saber que la orografía del país, o sea, la geografía montañosa es lo que predomina, los valles son la parte menor de tierra, hay 9 millones de habitantes, hay que hacer reforma agraria. Yo creería que hay que, respetando siempre la propiedad privada, que para mí eso es muy importante y lo voy a defender siempre, porque creo en la propiedad privada y creo en el talento humano y creo que realmente hay gente que destaca más que los demás. Lo que hay que hacer es posibilitar a que cada hondureño tenga acceso a la riqueza. Es decir, nosotros, o al menos yo no creo que haya que destruir la riqueza. Lo que hay que hacer es potenciar a que cada hondureño, cada hondureña tenga acceso a una educación que le permita tener una vida digna, pero educación real, educación que te sepa sacar de la pobreza, educación que te permita ganarte la vida. Hay muchísima educación que damos en Honduras que no te permite ganarte la vida. Educación vacía, ¿no? Hay que aprender a tratar con los demás, hay que entender la política,
hay que tener un talento especial para crear riqueza, y eso es lo que tiene que hacer Es decir, destruir esa brecha de desigualdad que hay. Totalmente, ¿no? La desigualdad. Pero hay que regular aquellos sectores también que han acaparado riqueza injustamente. Totalmente, estamos contigo. Pero no estoy hablando de esa riqueza construida a la sombra de la corrupción. Estoy hablando del talento especial que puede tener cada ser humano para crear riqueza honradamente. Y que también tiene sus límites, ¿no? El senador Bernie Sanders en el mismo Estados Unidos, que es el centro del capitalismo, acaba de hacer una propuesta de que nadie debería tener más de $1.000 millones. Pero nosotros debemos de considerar también, es que los recursos son limitados. Esas riquezas que quizás no valen ni la pena hablar de ellas, porque quizás son temas de otros pensadores o de otras competencias. Pero lo que te quiero decir es que hay que educar mucho, ¿no? Hay que enseñarle a la gente y hay que no privilegiar, ¿no? El privilegio tiene que terminar. Y estamos con la presidenta Xiomara Castro en sintonía con eso y esperamos poder sacar frutos de este gobierno con el deber que tenemos de hacer continuidad, en el sentido de que no nos sirve ser golondrinas, una sola golondrina en el verano. Tenemos que ganar elecciones, tenemos que organizarnos más, tenemos que hacer muchísima solidaridad interna, tenemos que expandir el partido. El partido no puede quedarse cercado, ¿no? por creernos de que somos un pequeño grupo especial. Hay que ampliarlo, hay que llevarlo hay que enamorar con una doctrina a otros sectores, y es un desafío que tenemos. Como el cristianismo, vuelvo a la historia de San Pablo, ¿no? Si se hubiera quedado solo con los judíos, hubiera sido un movimiento limitado, pero hay que expandirlo a los gentiles, a los otros partidos. Hay que hacer entenderle a los conservadores de que la única ruta para salir adelante es el socialismo democrático, respetuoso con la propiedad privada, pero que ama profundamente Honduras. Así es, y una apuesta clave que decía Virgilio es la educación, pero la educación integral, la educación que contribuya también a darle esa estabilidad a nuestros niños y niñas, que en algún momento va a reducir los niveles de violencia que tenemos en el país. Ahí está parte de la clave del desarrollo de una nación, es apostarle a una educación integral de calidad, una educación donde nuestros niños y niñas puedan ir por lo menos desayunados, bien comiditos a la escuela. Lo básico, Hilda. Imagínese ir con el estómago vacío, que va a estar usted hablando de tecnología, de modernización de la educación, aunque el ministro de Educación lo dijo en tiempos de campaña política, que tenía que haber una reforma educativa que todavía no la miramos, porque ni siquiera hay pupitres tampoco en las escuelas. Pero bien, muchas gracias a Rafael Virgilio Padilla, comisionado de la Comisión Reguladora de Energía. Retos grandes tienen ahí en ese tema, Virgilio. Esperemos que se puedan presentar soluciones para que no se vuelva a dar la crisis que vimos en los últimos días. Gracias, Virgilio. Sí, bueno, estamos solo terminar diciendo de que hay que potenciar los liderazgos del Libre, porque lo que nos va a sacar son los liderazgos, lo que nos va a sacar adelante, y tenemos un gran líder que es el presidente o expresidente Manuel Zelaya Rosales, que es el que tiene la guía. Tiene enemigos, hay grandes odios alrededor de la política, hay grandes envidias, pero yo, que he tenido la oportunidad de conocerlo desde cierta distancia, creería que es la persona adecuada para políticamente asegurar que el Partido Libre tiene posibilidades de hacer una construcción de Honduras como la estamos soñando, Hilda, sí, con igualdad, con posibilidades para todos, y sobre todo que la riqueza sea algo democrático. Y todavía existe el tiempo, la oportunidad está ahí vigente, hay tiempo para lograr esta transformación, o el inicio de esta transformación, como lo dice el abogado Virgilio Padilla. Perdón. Nos vamos, Ramón. Así es, Hilda, será hasta la próxima semana. Gracias a Virgilio Padilla, gracias a usted también por estar pendiente de su espacio en la plaza.